buenas tardes. Mi nombre es Manuel Muñiz, yo soy el CTO de BlueNet Corporation. Voy a hablarles un poco de la tecnología de BlueNet viendo hacia el futuro. Para poder ver el futuro y ver hacia dónde vamos, necesitamos un poco ver la historia, de dónde venimos, de dónde hemos estado. Empecemos un poco con lo que es el dial-up. El dial-up de los 90, las velocidades aproximadamente eran de 56K, y eso era en las condiciones súper óptimas, era lo mejor, el plus ultra, y teniendo la línea digital y teniendo un módem súper especial V90, y aún así el promedio era 33 kilobits por segundo. Imagínense, es de dónde salimos y a dónde vamos. También teníamos el uso constante de la línea telefónica. Teníamos que, para poder usar el internet, ocupábamos la línea telefónica y nadie nos podía llamar en ese momento. Sin mencionar que lo que costaba la llamada telefónica. Teníamos una llamada telefónica de horas que después, cuando llegaban, pues caía el 20, ¿verdad? También estamos hablando de que el internet tenía muy poco contenido dinámico. Teníamos solo algunos GIF animados, algunas imágenes pesadas, no podíamos dimensionar videos. Lo más cercano que habían en animaciones eran estilo shockwaves, que eran unas pequeñas animaciones, pero en términos generales el internet es muy aburrido, un factor que era poco atrayente. Teníamos que los contenidos de las páginas es puro texto, se utilizaba mucho en las universidades para investigar y con fines investigativos, y no tenía mucho contenido que llamara la atención. Teníamos, después de la historia, tenemos lo que es el ADSL. Con el ADSL se logró un gran incremento en lo que es el ancho de banda, pero como menciono, inició el problema. El problema radica en que al multiplexar, ¿verdad? El par de cobre se tuvo que quitar lo que es el upstream. El upstream es la parte que nosotros mandamos al internet. Entonces se sacrificó el upstream y tuvimos muy buenas capacidades, bueno, comparación con lo que era una llamada telefónica. Ya llegamos a tener mayores velocidades, entre 1 mega, 8 megas inclusive, pero siempre la subida siempre era menor. Y en su momento estábamos bien, pero poco a poco nos dimos cuenta de que eso toma importancia. Obviamente también dependíamos de la línea telefónica, ya no directamente la llamada telefónica, sino el par de cobre que llegaba a la casa. Después tenemos el cable módem. El cable módem fue otro salto. Lo que nos permitió el cable módem es mayor ancho de banda. Ya teníamos casi por un estándar una velocidad entre 15 megas. Y muy bueno, pero aún así nuestro upstream máximo era 1 mega, o así lo manejaban. Entonces teníamos muchos problemas, pero el internet mantenía haciéndose muy estático. Entonces eso nos permitía. El cable módem lo que hace es multiplexar en un canal de televisión. Teníamos nosotros el downstream, y en otro canal de televisión nuestro upstream. A finales el cable módem pues ya surgen cambios que lo permiten hacer híbrido, pero no híbrido todo el camino, sino solamente en los nodos de distribución. Solo algunas partes de la red se incorpora lo que es la fibra óptica, y siempre el punto final se mantiene con cable módem, además de ser un medio compartido entre todos los que están asociados. En un resumen, para hacerlo breve, el internet tenía muy poco contenido dinámico, todo el contenido era muy estático. Los sitios eran más que todo asociados a texto. Era un servicio completamente básico. Teníamos las capacidades máximas de entre 256 y 512, si bien nos iba. La forma de solucionar el problema de las capacidades era multiplexando, ¿verdad? Y además, una parte que yo menciono es que el internet era prácticamente un lujo, era algo adicional, ya sea en las empresas, ya sea en las casas. No era algo fundamental, era algo que si se tenía, bueno, y si no se tenía, está bien.
de repente alguien necesitaba hacer una investigación, pues la buscaba. Pues voy a mencionar cosas históricas, si no, tenían su CD, metamos nuestro CD, metamos nuestro DVD, teníamos nuestra enciclopedia, por dar un ejemplo. Entonces, en resumen, realmente estábamos felices porque el contenido era estático y además las velocidades se adecuaban a nuestras velocidades. En cambio, hoy en día podemos ver una gran diferencia. En la gráfica que ustedes pueden ver, es una gráfica del 2019, es un ejemplo de lo que ocurre en un minuto en el Internet, solo para darse una idea. Este es el Internet que todos conocemos, es un Internet actual. Por ejemplo, cuánto YouTube se consume, cuánto Netflix, eso es en un minuto. Esos son valores bastante grandes de lo que se consume en el Internet. Después tenemos la actualidad. Voy a hablar más que todo de lo que es video, el streaming. Para hacer un ejemplo, un streaming necesitamos 3 megabits por segundo, un Netflix unos 4 megas por segundo, el famoso Disney Plus, que esperemos que venga a esta parte pronto, 5 megas por segundo, YouTube 2 megas, lo que es gaming, 4 megas por segundo, Internet of Things de 1 a 5 megas, dependiendo si configuramos nuestros equipos, y la nube, estamos hablando, por ejemplo, un Amazon o algo, necesitábamos 3 megas de Internet. ¿Verdad? En fundamental, es muy importante tener un buen upstream para poder llenar el vacío que habíamos tenido históricamente. Necesitamos que nuestro Internet o nuestros enlaces empiecen a tener una simetría, y yo llamo simetría física, creo que lo voy a mencionar un par de veces. Necesitamos, a través de esa simetría física, no tener limitantes en nuestro ancho de banda y poder nosotros contar con la misma capacidad que tenemos de bajada, con la misma capacidad que tenemos de subida. Para nosotros en BlueNet hemos aprendido de la historia que les comenté brevemente, y en base a eso hicimos cambios, los ajustes para estar listos para el futuro. Una de las primeras cosas que nosotros utilizamos es las interfaces que nos permitan el crecimiento. Utilizamos las interfaces adecuadas que nos permitan el crecimiento. Como les mencionaba, mantenemos o tratamos de mantener una simetría física. Mantenemos siempre que el mismo ancho de banda de bajada y de subida esté disponible físicamente. Y obviamente a toda costa tratamos de evitar lo que sea la multiplexación, ¿verdad? Solo en casos extremos pues utilizamos lo que es la multiplexación, pero si no mantenemos la simetría física. Podemos hablar, nosotros manejamos fibra óptica, es nuestro core. La fibra óptica vendría siendo el nuevo Ethernet. Nosotros la forma en que lo utilizamos, la fibra óptica, es de principio a fin. Utilizamos interfaces SFP y SFP Plus para poder mantener la fibra óptica de inicio a fin, sin algún otro medio que lo transforme, ningún medio converter o algún otro medio que la logre transformar. Estamos en el proceso de tener nuestra red directamente sobre interfaces SFP y mantenemos interfaces ópticas, la conexión de la fibra óptica pura, diríamos, sin necesidad de ninguna transformación. Lo que nos ha permitido, lo que les vuelvo a mencionar, lo que es la simetría física, nos ha permitido ofrecer unos servicios diferenciales. Como mencionaba Lester, nos adecuamos a la medida de nuestro cliente final o a la medida de las soluciones que ofrecemos. Tenemos el servicio Plus más. El servicio Plus más, tenemos una bajada normal y una subida al doble todo el tiempo. El upstream siempre damos, ese es nuestro servicio normal, regular. Nosotros siempre damos el doble de subida. Sabemos que eso es lo que la gente necesita o lo que van a necesitar eventualmente. Posiblemente todavía no han llegado a ese punto, pero en poco tiempo van a llegar al punto de la necesidad de que el upstream se vuelva una necesidad básica. Por eso tenemos el servicio Plus y es nuestro servicio estándar. Después tenemos el servicio Plus Ultra, en el cual damos una bajada normal, un doble de subida todo el tiempo, pero durante la noche de los fines de semana damos el doble de subida y el doble de bajada. Después tenemos el servicio Plus Ultra Plus, que es una bajada normal y una subida todas las noches de ambos sentidos, es las noches. Y después tenemos el último que se está utilizando más ahorita por este periodo de tiempo de pandemia, que es el servicio Plus Ultra Plus D,
de diurno, que es el doble de subida y bajada durante un horario diurno, y durante la noche, pues diríamos que normalizamos, pero lo regresamos a un servicio plus. Esto es prácticamente para nosotros amoldarnos a cualquier solución que se necesite en el mercado. Podemos decir que podemos amoldarnos también para dar un internet residencial, que nuestro proveedor final sea una persona que da un internet residencial, pues se amolda a uno de estos planes. Podemos decirte también que es un internet residencial, y ahora mencionamos un internet que es de las empresas. También se puede ajustar en cualquiera de estos planes con ese beneficio de tener el ancho de banda disponible en la medida que lo necesite, siempre dándole un énfasis a lo que es el upstream. Tenemos los enlaces de fibra oscura. Los enlaces de fibra oscura, como mencionaba Lester, también le damos importancia. Nos permiten a nosotros, si no necesitamos ir al internet y está en cobertura de nuestra red de fibra, podemos establecer las interconexiones. Pero es enfocado un poco más hacia los enlaces residenciales empresariales, porque así nació, pero hacen sentir como que la empresa, la casa matriz, tiene muchas sucursales y necesita interconectarse. Entonces, esas sucursales, a través de esos enlaces de fibra oscura, pueden ser como que si estuvieran en el mismo lugar por los tiempos de respuesta, por la capacidad que se tiene de fibra. Podemos tener enlaces de 10G entre distintas oficinas, los que nos permite que los tiempos de respuesta son imperceptibles. Podemos tener comunicaciones de la videovigilancia hacia un punto central sin limitaciones. Podemos tener las cámaras en full streaming HD, y que eso nos permite, podemos tener una replicación de bases de datos entre los distintos sitios. La fibra nos lo va a permitir. Estos enlaces pueden ser de capa 2 o pueden ser capa 3, pueden ser ruteados o pueden ser simplemente en capa 2. Tenemos el Blue Cloud, que también lo mencionó Lester brevemente, es la integración de ambos servicios que les acabo de mencionar. Tenemos lo que es nuestro internet diferencial, junto con un enlace de datos. Nos va a permitir que algunos home office, pues si tienen dentro de su casa el servicio de BlueNet, pueden incorporar un enlace de datos hacia su oficina, lo que les va a permitir de que si el enlace requiere conexión a su oficina, no usan el internet, y viceversa. También va a permitir que van a tener más upstream cuando se refiere a lo que es el internet y a utilizar elementos en la nube que ellos tienen. Por ejemplo, que utilizan Azure, que utilizan Office 365 o Google, y necesitan colocar documentos en la nube que son grandes, pues pueden utilizar a través de nuestro internet que tiene el upstream abierto, pues les va a ser mucho más fácil. Entonces, es la mezcla entre lo que es nuestro internet con la mezcla del enlace de datos fibra óptica, en lo cual también podemos incluir otras soluciones, como pueden ser los controles de acceso para vigilar. En estos casos, pues en estos dorados casos de la pandemia, puede ser que se vuelva un poquito a la inversa. En vez de anteriormente uno quería estar en su oficina y poder vigilar o revisar su casa. En este caso puede ser al revés. Uno está en su casa y quiere saber qué está sucediendo en su empresa. Con las cámaras de la empresa poder ver qué sucedió, todo está bien, no hay nada pasando, las puertas, los ingresos. Eso es lo que nos va a permitir este Blue Cloud, que vamos a poder integrar lo que es el internet con los enlaces de datos y las sucursales. Y si no necesito utilizar el internet, pues se queda localmente en la nube. Tenemos también la solución Super Wi-Fi. Nos hemos dado cuenta de que el Wi-Fi es el salvaje oeste. Por ser un medio, por tener las indicaciones que tiene el Wi-Fi, es un medio compartido que depende del medio ambiente en donde está, así es como se comporta. Nosotros, a través de la tecnología de punto y nuestra experiencia que hemos tenido en el internet empresarial, estamos aplicando esta parte a lo que son el internet residencial, utilizando la misma tecnología, los mismos access point, pero en vez de ser utilizados en enlaces de larga distancia, diríamos, sean utilizados enlaces, son aplicados a las casas. Entonces, a través de eso, logramos estabilizar el Super Wi-Fi en las casas. Por ejemplo, ahorita que la gente está trabajando desde sus casas, pues tenemos muchos casos de éxito
en los cuales colocamos antenas y damos también separación de SSIDs y varias técnicas que utilizamos para que el internet de la casa pues esté bien distribuido. Si tiene alguna pared, si tiene algún cuarto en el cual tenga, pues tratamos ya sea por una antena más potente, y logramos nosotros tener una buena cobertura, siempre aplicando la tecnología que existía en el medio empresarial, lo enfocamos a la tecnología residencial. BlueNet también estamos preparados para el futuro, para los acontecimientos del futuro cercano. Entonces, recientemente hemos incorporado al Blue City, incorporado soluciones de cámaras térmicas para poder, en la misma gama de productos que tenemos, poder ofrecer ese servicio adicional que vemos que en un futuro cercano van a ser algo esencial para las empresas que necesiten mantener ese control de sus trabajadores, manejar esos controles térmicos, pues lo tenemos agregado a nuestro portafolio de servicios.